El tesoro de David, por Charles Spurgeon, Salmo número 113. Este es un salmo de pura alabanza y hay en él poco que requiera exposición. Un corazón fervoroso, lleno de adoración por el Altísimo, comprenderá muy bien este himno sagrado. Su tema es la grandeza y bondad condescendiente del Dios de Israel, según se muestra al levantar al necesitado de su condición caída. Puede ser apropiado cantarlo en la iglesia durante un periodo de avivamiento después de que ha pasado por un periodo de decaimiento. Con este salmo empiezan las aleluyas, Ashey, de los judíos, que eran cantadas en las fiestas solemnes. Por tanto, lo llamaremos el comienzo de las Ashey. Versículo número 1. Alabad al Señor, o sea, aleluya, alabad al Señor. La alabanza es una ofrenda esencial en todas las fiestas solemnes del pueblo de Dios. La oración es la mirra y la alabanza es el incienso. Y los dos deben ser ofrecidos al Señor. ¿Cómo podemos orar pidiendo misericordia para el futuro si no bendecimos a Dios por su amor en el pasado? Si los propios siervos de Dios para el futuro, si no bendecimos a Dios por su amor en el pasado, y si los propios siervos de Dios no le alaban, ¿quién lo hará? Sois un pueblo que estáis muy cerca de Él, y debería sentir la gratitud en lo profundo del corazón. En tanto que eran esclavos de Faraón, los israelitas gemían y suspiraban por causa de su servidumbre. Pero ahora se han levantado a ser siervos del Señor. Habían de expresarse en cánticos de gozo. El nombre del Señor es usado 3 veces en este salmo. Y esto lo podemos considerar los que entendemos la doctrina de la Trinidad en la unidad, como una alusión velada al santo misterio, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean alabados como el único, vivo y verdadero Dios. Nos comentaba Charles Spurgeon. La Ashey es repetida. Esta repetición no deja de tener significado. Su propósito es despertarnos de nuestro torpor. Todos somos demasiado lentos y remisos en considerar y alabar las bendiciones de Dios. Hay necesidad, pues, de estos estímulos. Luego, esta repetición significa asiduidad y perseverancia en hacer resonar las alabanzas de Dios. No es suficiente alabar a Dios de vez en cuando, sino que sus alabanzas deben ser cantadas siempre en la iglesia. Lo comentaba Mosherus. Siervos del Señor, todos los hombres tienen este deber hacia Dios, por ser obras de sus manos. Los cristianos por encima de los demás, por ser las ovejas de su prado, los predicadores de la palabra, más que los otros cristianos, por ser pastores de sus ovejas, y por tanto, ejemplos en la palabra, en la conducta, el amor, el espíritu, la fe y la pureza. Ver primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 12. Nos comentaban John Boyce, versículo número 2, sea el nombre del Señor bendito. Al mencionar el nombre, el salmista quiere enseñarnos a bendecir cada uno de los atributos del Altísimo, que son como las letras de su nombre, no discutiendo su justicia o su severidad, no temiendo servilmente su poder, sino aceptándolo según le hayamos revelado en la palabra inspirada y en sus propios actos, y amándole y alabándole como tal. No hemos de dar al Señor un nuevo nombre ni inventar una nueva naturaleza, porque esto sería establecer un falso Dios. Nos comentaba Charles Spurgeon. Que el hombre pues estimule su alma a concebir,
no decimos expresar, porque es imposible, la inmensa deuda de gratitud que le debe, el cual con su bondad creadora nos llamó de la nada para hacernos partícipes de la razón y aún compartir la inmortalidad con él, en todo el alcance del lenguaje. ¿Qué palabra es bastante expresiva para describir la negra ingratitud del hombre que es indiferente a la bondad de su Creador y a las misericordias de Cristo? Nos comentaba Jeremías Set: desde ahora y para siempre, los siervos del Señor han de cantar sus alabanzas en esta vida hasta el fin del mundo, y en la vida venidera para siempre jamás. Versículo número 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Es una maravilla de misericordia que el sol se levante sobre los hijos de los hombres rebeldes y prepare para los que no lo merecen las estaciones fructíferas y los días placenteros. Alabemos al Señor de todos por este prodigio de bondad. De ahora en hora renovémonos el canto, porque cada momento trae su misericordia. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 5. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? No hay respuesta para esta pregunta incisiva. Nadie puede compararse con Él un solo instante. El Dios de Israel no tiene paralelo. Nuestro Dios en el pacto es único y nadie puede comparársele. Aun aquellos a los cuales Él ha hecho su semejanza en algunos aspectos no son como Él en la deidad, porque sus atributos divinos son muchos de ellos incomunicables e inimitables. Nos comentaba Spurgeon. La naturaleza del amor hace que prefiramos a aquella persona a la que amamos a todas las demás y preguntemos: ¿quién es como mi amado? No hay en el mundo su igual. Así piensa siempre el amor de uno, que en muchas cosas es inferior a muchos otros en realidad, porque en los asuntos humanos el juicio del amor es ciego. Pero aquellos que aman al Señor su Dios, aunque ardan en intenso amor por Él y pregunten: ¿quién es como el Señor nuestro Dios? En este asunto no se equivocan, sino que tienen razón del todo, porque no hay otro ser en el cielo o en la tierra que pueda en modo alguno ser comparado al Señor Dios. Incluso el mismo amor no puede concebir, pensar o hablar con respecto a Dios, a quien amamos según realmente es. Nos comentaba Wolfgang Musculus, versículo número 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, el que habita en tales alturas que incluso para observar las cosas celestiales tiene que humillarse, tiene que inclinarse para observar los cielos y ver lo que hacen los ángeles. ¿Cuál será, pues, su condescendencia, siendo así que observa al más humilde de sus siervos sobre la tierra, y hace que canten de gozo como María, que dijo: tú has considerado el humilde estado de tu sierva? Nos comentaba Spurgeon. Qué cosa ver al gran Rey del cielo inclinándose desde su altura y condescendiendo a ofrecer términos de reconciliación a sus rebeldes criaturas. Ver a la majestad ultrajada solicitando a los ofensores a que acepten el perdón. Ver a Dios persuadiendo tanto ahínco e insistencia, suplicando a los hombres que vuelvan a Él, como si su misma vida fuera ligada a la de ellos, y su propia felicidad dependiera de la de ellos. Ver al adorable Espíritu de Dios con infinita paciencia y longanimidad, sometiéndose al desprecio e insulto de mortales pecadores y despreciables como somos nosotros.
¿No es esto asombroso? Nos comentaba Valentin Nelson, versículo número 7. Él levanta del polvo al pobre. Cuando no hay otra mano excepto la suya que puede ayudar, Él interviene y la tarea queda hecha. Vale la pena el ser despreciado para ser levantado divinamente del polvo. Nos comentaba Spurgeon. Quizás uno de los modos más interesantes de ver al cristianismo que podemos adoptar es su adaptación maravillosa a las características y circunstancias de los pobres. ¿Qué oportunidad proporciona para la manifestación de las gracias del Santo Espíritu? ¿Qué fuentes de consuelo abre para suavizar las tribulaciones de la vida? ¿Y con qué frecuencia al escoger los pobres ricos en fe, para ser los herederos de su reino? Exalta Dios a los pobres desde el polvo y a los necesitados desde su miseria. Nos comentaba Richard Watson. Y al menesteroso alza del muladar, en el cual se halla como un desecho tirado para que se pudra. Olvidados y compasión, qué gran descenso desde la altura de su trono a un muladar. Qué maravilloso el poder que se ocupa de alzar a los pobres de la suciedad en que yacen. Porque los que levantan del muladar, no despeñando buscarlo de entre las cosas desechadas de la tierra, para que por medio de ellas puedan reducir a la nada a los grandes y echar desprecio sobre las glorias humanas. ¿Qué muladar era aquel en que estamos echados por naturaleza? ¿Qué masa de corrupción en nuestro estado original? ¿Qué montón asqueroso el que habíamos acumulado con nuestras vidas pecaminosas? Nunca nos habríamos elevado de un lugar así por nuestros propios esfuerzos. Era un sepulcro en el cual veíamos corrupción y éramos como cadáveres. Los brazos que nos levantaron eran todopoderosos y estaban levantados todavía, y nos levantarán a la perfección del mismo cielo. Alabado sea el Señor. Nos comentaba Charles Spurgeon. Gedeón se hallaba en la era trillado, Saúl buscando las asnas y David apacentando las ovejas. Los apóstoles pescaban y fueron enviados a ser pescadores de hombres. El tesoro del Evangelio está puesto en vasos de arcilla, y lo débil y necio del mundo es cambiado en predicadores del Evangelio, para confundir a los sabios y poderosos. Ver 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Para que la excelencia del poder pueda ser de Dios, y todos puedan ver el ascenso viene de Él. Nos comentaba Matthew Henry. Dios mira desde su trono majestuoso sobre ti. En medio de la infinita variedad de sus obras, no eres pasado por alto. En medio de los nobles servicios de 10.000 veces 10.000 santos y ángeles, ni una de tus oraciones fervientes y humildes gemidos escapa de su oído. Nos comentaba John Orton. El Dios omnipotente no puede mirar por encima de él porque no tiene superior, ni alrededor porque no tiene igual. Mira hacia abajo, y por tanto, cuanto más abajo está el hombre, más cerca de Dios. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ver 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 5. Nos comentó John Boyce. Estos versículos son tomados casi palabra por palabra de la oración de Ana. Ver Samuel, capítulo 2, versículo 10. La transición a pueblo es natural. Ana, considerándose al final como un tipo de la iglesia, con la cual cada individuo entre los israelitas se sentía más íntimamente unido de lo que ocurre entre nosotros.
saca de la salvación impartida a ella perspectivas gozosas para el futuro. Nos comentó E.W. Sternberg, versículo número 9. Él hace habitar en una casa la estéril, gozosa ya en ser madre de hijos. El intenso deseo de los orientales de tener hijos hacía que el nacimiento de un hijo o una hija fuera saludado como el mayor de los favores, en tanto que la esterilidad era considerada como una maldición. Por ello, este versículo está colocado al final como una corona del resto y para servir como un punto culminante de la historia de la misericordia de Dios. Y esto no es todo. Cada creyente en el Señor Jesús debe ser lamentado. A veces su propia infructuosidad ha resultado ser un árbol que no da fruto para el Señor. Y, con todo, cuando la ha sido visitado por el Espíritu Santo, ha visto súbitamente que era como la vara de Aarón. Floreció y produjo almendra. ¿O nos hemos dado cuenta de que cuando nuestro corazón ha hecho lugar para el Salvador, nuestras gracias se han multiplicado como si nos hubieran llegado varios hijos en un solo nacimiento, y nos hemos gozado sobremanera en el Señor? Entonces nos hemos maravillado de que el Señor, que habita en las alturas, se ha dignado de visitarnos a nosotros pobres criaturas. Nos comentaba Charles Spurgeon. Los judíos han transmitido la tradición de este salmo y los que siguen hasta el 118 eran cantados por Pascua y los denominaban la Gran Ayel. Esta tradición nuestra muestra en todo caso que los judíos antiguos consideraban estos 6 salmos relacionados de alguna forma. Nos comentó A. Bonar.